Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos, gracias a Anthony, a Slowbro de Galar con Puya Nociva, Bomba Lodo y Onda Certera 1499 de CP, debilidades al siniestro, fantasma tierra y resistente por 2 a lucha. También tiene la resistencia al veneno, al hada y al plata, 50.000 polvos estelares y 50 caramelos, igual que la mega, no varía en nada, 0, 14, 11. El mejor que vas a tener rank 1 a nivel 23.5 y en el ataque tiene 118, 110 en la defensa y en el HP la estamina 147, como que no lo veo tanto en el ataque, pero en la defensa como que puede resolver algo. Es un Pokémon de tipo veneno psíquico, ya no es agua psíquico, así que tiene esa resistencia que me gusta al hada. Ya al momento que pueda salir una Sulmerrill, ahí pueden notar la diferencia que puede haber. Sale Sulmerrill versus Medichan, que le pueda lanzar rápido el ataque, pasa un pequeño lag, siempre va a pasar un lag, siempre, no hay Go Battle Easy, no hay una Go Battle Lag, si me dejo entender, si no hay lag. Rayo Hielo es daño neutral, que le pueda lanzar después de nuevo el psíquico, decide escudar, primer escudo del rival, quema el primer cartucho y no puede sacar a Slowbro todavía, que tiene que resistir, que tiene que aguantarse. Y ahora, como les dije en el anterior, la meta de likes que vamos a tener va a ser más de 1200 likes en este video, y mañana la sorpresa, redoblen tambores, es que vamos a tener Slacking a nivel 50. Ha pasado un montón de horas, me han confirmado, me han dicho de que mañana posiblemente puedan tener a un Slacking a nivel 50, así que me han dicho, José, si el video de Slowbro de Galar llega a tener más de 1200 likes, mañana yo te brindo a Slacking a nivel 50. Videazos para que lo muestres en el canal y yo agradecido, Diosito, soy yo de nuevo y muchas gracias por el apoyo que están teniendo los videos. Así que con sus likes vamos a tener esos videazos y también me han estado comentando, como lo he dicho en el Mega Slowbro, que tienen videos muy buenos a nivel 50, muchos de ustedes, muchos subs, y también yo lo voy a estar subiendo todo lo que sea muy interesante. Cambia rápido a Sulmerrill, qué tremendo cambiazo de crack. Puya Nociva no le iba a hacer nada, Bomba Lodo, y tiene el Onda Certera, lo único que le quedaba para el terremoto, lo único que le queda, el Bomba Lodo. Dime que sí, que es toda la vida, que no sé, lo bueno es que tiene bonus stab, así que no es muy eficaz, ya no hay nada que hacer. Puño Fuego no iba a hacer nada, no iba a hacer lo mucho que necesitaba y lo único que tenía para ganar era el terremoto. Sale Ninetales Alola versus Abomasnow, puede estar en una buena posición y le cambian rápido, tremendo cambiazo de Graga al Stunfix de Galar, le quedó el botón arriba, pero tiene para lanzarle uno más antes de que pueda hacer el cambio. No le sale, se queda un poco pegado, no sé cuánto habrá farmeado el rival con un par de básicos, si es que capaz lo ha hecho. Lanza avalancha, súper eficaz, tremendo daño. Lo bueno es que no tenía bonus stab, sino era one shot total. Y ahora que tenga el rayo hielo a burbujas le hace súper eficaz. Lo mejor que puede tener es el terremoto, que igual lo llega a aguantar, que es tremendo tanque a Sulmerrill. Y que le lance rayo hielo a menos que quiera farmear un poco de más. No quiere llegar ni a la avalancha ni al terremoto, lanza rayo hielo, ya lo farmeó. Y todo va a depender si es que vuelve de nuevo a Abomasnow porque se había ido con energía, o si es que quiere enseñar al último pick. Regresa con Abomasnow, que si puede ser Energibola, que le hace súper eficaz, y no le quedó nada, ya tenía el rayo hielo para lanzar y sale lo mejor. ¡Qué tremendo! ¡Uy, doble! Doble debilidad con Wigglytuff y con Abomasnow, que puede ser el Bomba Lodo, que igual le hace daño a pesar de que lo resiste los encantos mitad de vida, pero tiene que escudarlo si es que no quiere quedarse con Abomasnow. Ya utiliza el primer cartucho, llega al segundo, le lanza Bomba Lodo antes de que pueda llegar bien sea al Carantoña o bien sea al Rayo Hielo, los ataques que pueda aprender, y cambia Ninetales para lanzarle el ataque que lo tenía guardado, menos mal que ya lo tenía farmeado, y va a volver a Abomasnow para bajárselo a básicos. De que tiene un escudo, eso le va a permitir el poder ganar, a menos que quiera bajárselo a básicos, que pueda lanzarle el Bomba Lodo. Cualquiera de los dos ataques puede ser primordial para ganar y tiene dos escudos, pero que no se lo baje. Lo único que necesita es que no se lo baje porque igual a básicos le hace mucho daño. Ya el rival dijo, ¿sabes qué? Acá no puedo hacer nada. Se puso Pokémon Go en segundo plano y está haciendo otra cosa. Ya cuando te lo dejan así es porque ya se dio cuenta de que no va a poder ganar, y así se lleva el segundo combate. Anthony, muchísimas gracias, crack, y también enviar un saludazo enorme a Alex, un saludo a la distancia. Uy, Talonflame ya había iniciado el combate. No, esto pasa cuando hay un tremendo lag. Le había hecho un básico nada más de daño. Shift Tree oscuro, si le lanza hoja aguda es súper eficaz, pero lo resiste, a menos que pueda bajarle con los semilladoras hasta un poco más del cuarto de vida, y sí va a estar en malas posiciones porque no va a llegar un rayo hielo, va a llegar a 2 y capaz puede decidir escudarlo en el segundo, o capaz no, si es que llega ciclón de hojas. No le he visto ningún Shift Tree con ciclón de hojas. Bueno, como es oscuro, puede decir, ¿sabes qué? Los Swampert no van a poder hacer nada acá. Un Swampert, cuando tú le echas cualquier planta, cualquier plantita, es súper eficaz y es toda la vida.
Meteoro Bola que le puede hacer mucho daño, que le va a quitar el primer escudo, que quiera defenderlo, a menos de que quiera lanzar el juego sucio, cosa que lo dudo porque es un Pokémon de tipo Hada. Y le sacan a Talonflame versus Slowbro. No es agua, así que tener mucho cuidado. No es un daño neutral, pero va a ser un gran daño a la larga. Le lanza primero pensando que era un pájaro osado, como tenía el Chain Club seguro. Y esto sí va a ser pájaro osado, lo tiene que dejar pasar, quiera o no quiera. Pero le lanza nitro carga, ya tenía todo y sale. Uy, Marstone, eso a veces lo sacan, a veces no. Y tiene el onda certera. Si esto conecta, le da una pequeña salvación nada más a que pueda ganar. ¡Oh! Daño neutral y casi toda la vida que le lance el ataque. Va a farmear un poquito nada más, pero va a necesitar 2 antes de que se lo puedan bajar a básicos. Como ya no tiene ese nitrocarga con el primer básico que se lo llevaba con calcinación, necesita 2 para ganar porque ya está en ese rango. Lanza el primero, que le lanza 2, que tiene el escudo para asegurarse. Va a escudar porque es su último Pokémon, su último pick, que tiene lo último para ganar. Y ya está, se lleva el combate para el bolsillo. Si ese onda certera no hubiese conectado, no hubiese ganado. No le veía la forma de que hubiese ganado, pero lo bueno es que se había quedado sin escudos y ya tenía todo listo y preparado. Stunfix, mala posición, pierde el Elixir que le lanza 2 y muy rápido, y hace el cambio como necesitaba para que pueda resistir a Zulmerrill en la avalancha, que es daño neutral. A menos que quiera hacer el cambio, no tiene nada para Zulmerrill, quiere lanzarle uno más y sale Meganium. Se demoró un poco más, ya tiene el rayo hielo que le va a lanzar planta feroz, que lo quiere dejar a rango de farmero, que necesita esperar el rival 5 básicos antes de que pueda lanzarle un rayo hielo más. Podía haberlo resistido y después haber entrado con el Poké. Lo ha dejado con mucha vida y ahí puede estar la buena posición que puede tener Anthony, porque si lo deja pasar, entra con Ninetales a farmear, a lanzar Meteoro Bola, que le va a ser súper eficaz. Y como ha gastado un escudo, no va a poder hacer mucho, a menos que le pueda lanzar, no sé, el terremoto planta feroz. Como que puede y no puede hacer. Lo mejor sería lanzarle un ataque que vaya a favorecerle, porque el planta feroz es daño neutral. El terremoto no iba a hacer nada por esa parte hielo, pero tiene la salvación de su último Poké. Puede presentárselo, pero le presenta el Stunfix de Galar, que le hace súper eficaz con los avalancha, que puede resistir el primero y el segundo ataque y no quiere quedarse con el Slowbro de Galar, que va a estar en malas posiciones, que tiene que bajárselo ahora, que no hace el cambio. El rival se dio cuenta, por eso que utiliza todo lo que necesita con la energía. Ni siquiera lo ha dejado farmear antes que puede llegar uno más. Y sale el Slowbro, que le hace mucho daño por ser débil al tierra y tiene bonus stab, así que no puede jugársela, necesita escudar, quiera o no quiera el primero, bien puede hacer el segundo. Y le sacan a Zulmerrill. Buenísima posición para lanzar 2 bombalados antes que le lance el ataque. Ya tiene los 2 que le va a ser súper eficaz con el primero. Puede ser one shot, nunca he testeado un le quitó todo. Ya, señor, déjalo pasar, no tiene nada que hacer, no es muy efectivo. Lo resiste por esa parte veneno y ya no hay nada que hacer. Que le lance el primero, el bomba lodo, que llegue a escudarse porque es su último Pokémon y no creo que vaya a llegar a una onda certera, pero al menos tiene para el bomba lodo para lanzarlo antes que llegue uno más y pueda lanzarle el doble ataque porque está a rango de avalanchas y llega a ganar este combate. Tremendísimo, no es muy efectivo, pero se lleva el combate. Lo bueno que está haciendo, ay, no puedo creerlo. Uy, no, mucho daño básicos. Espero que no tenga el puño incremento. Puede ser puño hielo, el primero no duele, así sea puño incremento, así que lo deja pasar. Pero a la larga ya comienzan los básicos a molestar con los contraataques. Que le lanza el primer Meteoro Bola, que le lanza el segundo psicocarga, no le puede lanzar ni de chiste porque no le va a hacer nada, a menos que hubiese sido un brillo mágico, y eso sí era súper eficaz y hubiese sido un one shot por tener el bonus stab. Puño incremento, que le sigue bajando más, que tiene el Meteoro Bola, que le va a faltar uno más antes de llegar, a menos que decide escudar y ganar la prioridad de Elite. Le cuesta un escudo, pero tiene la chance. Con un píxel de vida llega a uno más y lo obliga, bien sea a doble escudar o sea dejarlo pasar, ya que doble escudo puede tener el psíquico y tiene todavía el puño incremento, así que sale a Zulmerrill para que le lance un psíquico. Igual lo resiste si le lanza el primero, y a partir del segundo no creo que vaya a ser lo mejor, y le tenía que lanzar ahorita porque iba a llegar al puño hielo y después iba a estar en mala posición. Y si sale a bombas, no, qué grande, qué grandísimo lo que ha hecho, porque tiene el bomba lodo que le hace súper eficaz, y Medicham detrás ya no va a poder hacer nada porque utiliza su primer escudo. Va a utilizar el segundo, no lo hace, quiere dejarlo pasar para recibir todavía el ataque, que es daño neutral, y tiene el bomba lodo, pero se lo quiere farmear antes de que pueda lanzarle un ataque más. Lanzó 3 básicos, un básico más iba a ser un Meteoro Bola y va a gastar el último escudo, y Medicham todavía se ha quedado con un poco de energía y tiene el último Politoed, que si llega el bomba lodo es gran daño. No llega la onda certera, aquí se verá la onda certera, qué tan bueno. No, si hemos visto la onda certera, ¿qué estoy diciendo con Marstone? Y le cambian rápido a Zulmerrill. Si llega el hidrobomba, ya está allí, no puede hacer nada más. No creo que vaya a ser ventisco, a ventisco lo resiste,
Este Meteor Bola igual lo resiste, le va a faltar un poco más y se terminó el combate. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Y no te olvides, el día de mañana, si se llega a la meta, por favor hagan que se llegue, vamos a tener a Slaking a nivel 50, así que espérense señor videazo. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.